Había una vez, en la antigua tierra de Israel, un profeta llamado Samuel. Dios le dijo a Samuel que era hora de encontrar un nuevo rey. Así que Samuel viajó a un pequeño pueblo llamado Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Isaí tenía muchos hijos, todos altos y fuertes. Samuel los vio uno por uno, pero Dios le dijo que ninguno de ellos era el elegido. ¿Tienes más hijos?, preguntó Samuel. Isaí respondió que sí. El más joven, David, estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando David llegó, era solo un muchacho con un corazón puro y valiente. Dios le dijo a Samuel Anestes: úngelo, porque él es el elegido. Y así, Samuel ungió a David, prometiéndole que un día sería el rey de Israel. David no se convirtió en rey de inmediato. Volvió a su vida humilde, cuidando de sus ovejas, tocando su arpa y cantando canciones a Dios. Él confiaba en que Dios tenía un plan para él. Mientras tanto, los israelitas estaban en guerra con un pueblo llamado los filisteos. El rey de Israel en ese momento era Saúl. En todos los días, un gigante filisteo llamado Goliat salía a desafiar a los israelitas. Llevaba una armadura pesada y gritaba con una voz que hacía temblar el suelo: envíen a un hombre que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Ningún soldado israelita se atrevía a enfrentarlo. Todos tenían mucho miedo. Durante 40 días Goliat se burló de ellos y de su Dios. Un día, Isaí le pidió a David que llevara comida a sus hermanos mayores, que estaban en el ejército del rey Saúl. Cuando David llegó al campamento, escuchó las terribles burlas de Goliat. Se sorprendió al ver que nadie se atrevía a defender el honor de su pueblo. David, lleno de fe, dijo: ¿quién es este gigante para desafiar al ejército del Dios viviente? Sus hermanos se enojaron con él, diciéndole que era solo un niño y que debería volver a casa. Pero David no tenía miedo. Fue directamente al rey Saúl y le dijo: no dejes que el corazón de nadie se desanime. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El rey Saúl miró a David y le dijo: no puedes pelear contra él, eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David le respondió con confianza: he cuidado las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja, yo iba tras él, lo golpeaba y la rescataba. El mismo Dios que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará de la mano de este filisteo. Al ver la gran fe de David, Saúl aceptó. Le dio a David su propia armadura, su casco de bronce y su espada. Pero la armadura era demasiado grande y pesada para David. No podía moverse con ella. No puedo usar esto, dijo David. No estoy acostumbrado. Así que se quitó la armadura del rey. En cambio, David tomó su bastón de pastor, fue al arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas. Las puso en su bolsa de pastor. Con su honda en la mano, caminó valientemente hacia el campo de batalla para encontrarse con el gigante Goliat. Cuando Goliat vio a David, se rió a carcajadas. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», gritó. «Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no se inmutó. Le respondió con una voz fuerte y clara: «Tú vienes a mí con una espada, una lanza y una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo, el Señor te entregará en mi mano, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». David corrió hacia Goliat. Rápidamente, tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire y se clavó directamente en la frente del gigante. Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. El pequeño pastor había derrotado al gigante. Cuando los filisteos vieron a su campeón caer, huyeron aterrorizados. David se convirtió en un héroe en todo Israel. La gente cantaba en las calles: Saúl ha vencido a sus miles y David a sus decenas de miles. Esto hizo que el rey Saúl se pusiera muy celoso. Aunque al principio trató bien a David, pronto el miedo y la envidia llenaron su corazón. Saúl comenzó a ver a David no como un héroe, sino como una amenaza a su trono. Saúl intentó deshacerse de David varias veces. En una ocasión, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl le arrojó una lanza, pero David la esquivó. Saúl lo envió a batallas peligrosas, esperando que muriera. Pero David siempre regresaba victorioso porque Dios estaba con él. La popularidad de David seguía creciendo, y el odio de Saúl también. Finalmente, David tuvo que huir para salvar su vida. Vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos. A pesar de ser perseguido injustamente por el rey, David nunca le guardó rencor. Tuvo 2 oportunidades para acabar con Saúl, pero no lo hizo. En una ocasión, encontró a Saúl durmiendo en una cueva y solo cortó un trozo de su manto para demostrarle que le había perdonado la vida. David respetaba a Saúl porque había sido elegido por Dios durante este tiempo difícil. Muchas personas se unieron a David, vieron en él a un líder,
justo y valiente. David y sus hombres vivieron muchas aventuras, siempre confiando en que Dios los protegería. Pasaron muchos años, y después de la muerte de Saúl en una batalla, el pueblo de Israel finalmente reconoció a David como su verdadero líder. Así fue como el joven pastor que confiaba en Dios, el valiente muchacho que derrotó a un gigante con una sola piedra, finalmente se convirtió en el rey David, el rey más grande de la historia de Israel. Su historia nos enseña que no importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, con fe y coraje podemos vencer cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. Porque no es el tamaño ni la fuerza lo que importa, sino el tamaño de nuestro corazón y la fuerza de nuestra fe en Dios. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Hasta la próxima.